Hola amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a Caminando con Fe, este espacio donde buscamos reflexionar sobre temas importantes desde una perspectiva bíblica. Soy Ricardo y hoy quiero hablar de un tema que todos enfrentaremos en algún momento: la muerte. La muerte es un tema que genera muchas preguntas. ¿Qué sucede después de morir? ¿Cómo debemos enfrentarla? Hoy exploraremos cómo la Biblia nos enseña a ver la muerte como cristianos y cómo contrasta esta perspectiva con la forma en que los incrédulos la ven. Si te decides quedar, te prometo que al final tendrás una visión más clara y esperanzadora sobre este tema. Vamos a la intro y empecemos. El día que la muerte entró en escena fue por la consecuencia del pecado de Eva y Adán. Dios les había advertido a Adán que podría comer de todo árbol del huerto. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 17, la palabra dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. En ese sentido, la muerte es vista como una separación. La física, el alma se separa del cuerpo. La espiritual, el ser humano se separa de Dios. En la Biblia, la muerte física no significa aniquilación, más bien es una transición. En el Antiguo Testamento, los muertos iban al Sheol, una especie de lugar de los muertos, ni cielo ni infierno, un estado o condición donde iban todas las personas después de la muerte, sin distinción inicial entre justos e injustos. No exactamente un infierno ni un cielo, sino más bien un estado de separación de Dios y de la vida terrenal. En el Nuevo Testamento, con Jesús, hay una vida después de la muerte: cielo, infierno, juicio final y resurrección. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». La vida eterna no se logra por buenas obras humanas ni por méritos propios, sino que es un regalo de Dios, accesible solo por medio de creer en Jesucristo. Creer en Jesús no es solo aceptar que existió, sino confiar en Él como Salvador, quien pagó nuestros pecados en la cruz, seguirle como el Señor y llevar una vida agradable a Él. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra dice: «Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor». La vida eterna comienza cuando reconocemos que necesitamos a Dios y que no podemos salvarnos solos. Y con ello viene el arrepentimiento, pero no solo sentir culpa, sino un cambio de rumbo, dejar el pecado y volvernos a Dios. En Hechos capítulo 3, versículos 19, la palabra dice: «Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados». La vida eterna no es solo una promesa futura, ni un sueño, ni una leyenda, sino una realidad que comienza ahora. Acércate a Dios. Conocer a Dios es tener una relación viva con Él, no solo una creencia intelectual. Acércate a Él estudiando su palabra, orando, entregando tu vida a Él, y poco a poco Él mismo te irá dando la luz, dándote más y más entendimiento de su palabra que tiene para ti y para los que le siguen. No confundamos el que nos ganaremos la vida eterna por portarnos bien. No es solo ir a la iglesia o hacer buenas obras, aunque son parte de una vida transformada. No es una recompensa que merecemos, sino es un regalo que aceptamos con humildad. En cambio, necesitamos reconocer que necesitamos la salvación, creyendo en Jesucristo como Salvador y Señor, arrepintiéndonos y recibiendo su perdón, viviendo una relación con Dios desde hoy. Quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte: ¿cómo ves la muerte? ¿Te llena de miedo
¿O encuentras consuelo en la esperanza que ofrece la palabra de Dios? La muerte es inevitable, pero nuestra perspectiva sobre ella depende de nuestra relación con Dios. Como cristianos, debemos tener la certeza de que Jesús venció a la muerte en la cruz y resucitó, que Él nos tiene preparado un lugar especial en su reino. Esto debe motivarnos a vivir con propósito, compartiendo el Evangelio con quienes aún no conocen esta esperanza. En Romanos capítulo 14, versículo 8, la palabra dice: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como morimos, pertenecemos al Señor. Ahora, exploraremos cómo las Escrituras describen la perspectiva de los incrédulos sobre la muerte. La Biblia nos advierte que aquellos que rechazan a Dios enfrentarán una realidad muy diferente. 1. Miedo a lo desconocido. En Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15, la palabra dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podría liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. 2. Sin esperanza. En Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Sin una relación con Dios, la muerte se percibe como un final absoluto. 3. Consecuencias eternas. En Mateo capítulo 25, versículo 46, la palabra dice: e irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La Biblia enseña que aquellos que rechazan a Cristo enfrentarán un juicio eterno, separados de la presencia de Dios. Para el incrédulo, la muerte puede ser una fuente de temor y desesperanza, ya que carece de la seguridad de la salvación. En resumen, la muerte es un tema que nos confronta con nuestra mortalidad y nuestras creencias. Para el cristiano, la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna con Dios. Para el incrédulo, la muerte puede ser una fuente de temor y desesperanza. Al final del día, lo más importante es que busques una relación personal con Jesús, quien es la única fuente de vida eterna. Como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una última reflexión. La muerte es algo que todos enfrentaremos, pero no tiene que ser una fuente de temor. Para el cristiano, la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna en la presencia de Dios. Como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Si hoy sientes incertidumbre o miedo ante este tema, quiero recordarte que Jesús vino precisamente para derrotar a la muerte y ofrecernos vida abundante. No importa en qué etapa de tu camino espiritual te encuentres, acércate y busca a Dios y encontrarás su paz. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre este tema. Si este mensaje te dio esperanza, te invito a darle like, compartirlo con alguien que pueda necesitar y escuchar estas palabras, y suscríbete al canal para más contenido como este. También puedes dejar tus comentarios. Me encantaría saber cómo ese tema resonó contigo. Que tengas un día lleno de propósito y paz, sabiendo que en Cristo hay esperanza, incluso frente a lo desconocido. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga abundantemente y no olvides, camina con fe.